Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanitos que nos van a estar viendo por las redes sociales. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les hable, que les sea de bendición y que definitivamente Dios esté edificando sus vidas, perfeccionándolos, esa perfección que Dios hace por medio de su palabra. Daniel 5, y vamos a seguir hablando acerca de la necesidad. Por supuesto que nosotros primero tenemos de saber la importancia de nosotros glorificar el nombre de Dios o dar gloria al nombre de Dios, especialmente porque una de las razones de los cortamientos de Dios a una persona, sea esta una persona creyente o sea una persona no creyente, definitivamente los mismos principios se le pueden aplicar o la misma ley. Y hemos leído acerca de un hombre al que definitivamente no sabemos a qué edad el Señor lo vino a medir y fue hallado falto de estatura, porque usted sabe que la Biblia dice que uno de los trabajos de un ministro o de aquellos ministros que Dios le dejó a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, uno de los trabajos que se tiene que dar en la oveja es, dice, llegar a la estatura del varón perfecto. Y bueno, el Señor le dice a este hombre inconverso, por lo menos eso es lo que sabemos, le dice que lo habían medido y lo habían pesado, porque la Biblia dice que cuando uno solamente tiene conocimiento pero no tiene amor, está envanecido, ¿ok? Y por supuesto, si así envanecido lo pusieran en la balanza, definitivamente sería uno hallado falto de peso. Y si a uno le pusieran el metro con el que se mide la estatura, pues yo no sé si definitivamente seríamos hallados también faltos de medida, pero eso usted lo puede encontrar allá en Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante. La Biblia dice que si alguien es hallado falto de estatura, dice que corre el peligro antes de que Cristo venga de ser arrastrado por todo viento de doctrina. O sea, no hay garantía de no caer en el error si definitivamente no hemos dado la medida de fe, no hemos dado la medida del conocimiento, no hemos madurado y por supuesto si al venir a medirnos Dios no tenemos la estatura que tendríamos que tener. Dice la Biblia que corremos el peligro de caer en el error. Eso lo dice Efesios, usted lo puede corroborar, pero a este hombre lo midieron y lo pusieron en la balanza y en las dos medidas fue hallado falto. Daniel le dice, por lo tanto, te van a cortar. La Biblia dice que esa misma noche, por supuesto, Daniel le dice, has adorado a los dioses de oro, a los dioses de plata, a los dioses de madera, de piedra, pero al Dios que tiene el aliento de tu vida en sus manos y que es dueño de todos tus caminos, a ese no has glorificado. Yo le dije cuando comencé a predicarle de eso, en esa fiesta que estaban teniendo ahí, había muchas cosas malas, había sacrilegio, había idolatría, había inmoralidades. Ese lugar estaba lleno de mujeres y bueno, saber de qué cosas estaban haciendo ahí. Pero Daniel le dice a este hombre, y no solamente a él, sino que a todos los que estaban con él ahí, a todos los que estaban con él, le dice, Dios ha tomado en cuenta lo que han estado haciendo, porque se los dijo.
mandaste traer los vasos consagrados de mi templo y habéis estado bebiendo vino en ellos. Habéis estado adorando a dioses que no ven, ni hablan, ni caminan, ni oyen. Habéis estado con mujeres acá y etcétera, etcétera. Dios ha tomado en cuenta eso también. Pero la razón principal por la cual Dios determina cortarte esta noche, le dijo Daniel a ese gran rey, es porque no has glorificado al Dios que tiene el aliento de tu vida en sus manos. Bueno, ahora es necesario que definitivamente nosotros aprendamos un poquito más, algunos recordemos un poquito más, otros que lo confirmemos, porque puede ser que ya lo hayamos visto en nuestra lectura en casa, hayamos visto eso, y los textos acá pueden servir para confirmarle a usted lo que usted ya leyó, ¿ok? Ahora como aprendido por primera vez, como recordado o como confirmado, de todas maneras espero yo que definitivamente nos sirva. La Biblia dice en uno de los textos que vamos a leer que glorificar a Dios es aprovechar la oportunidad de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, que Dios determinó someter a un juicio específico a cierta gente a la cual, dice Romanos 1, Él se les había revelado que aquello que era necesario que se conociese de Dios para un hombre ser salvo, dice que Dios se los hizo ver. O sea, no sabemos de qué gente Pablo está hablando, pero dice que hubo gente a la cual Dios se le dio a conocer de una manera distinta a la de nosotros, ¿ok? De una manera distinta a la de nosotros, porque dice que aquello que se necesitaba conocer de Dios para ellos ser salvos, Dios se los dio a conocer. ¿Y de qué manera? Mostrándole Dios a esa gente atributos invisibles. Dice, mostrándoles su eterno poder y mostrándoles su divinidad. Dice que cuando y ellos, dice, determinaron no reconocer a Dios. ¿Ok? Dice que otra de las cosas que ellos hicieron, que Dios les tomó en cuenta, es que comenzaron a ser personas que se restringían la verdad a ellos mismos y restringían la verdad a otros. Oiga eso. Oiga, hermano, qué peligroso es restringirse la verdad a uno mismo y restringirle la verdad a otro. Por eso es que el Señor reprendió a los fariseos y les dijo, miren, por lo menos si ustedes no entran, dejen que otros entren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios también les tomó en cuenta eso y les tomó en cuenta eso para someterlos a un juicio que se llama la homosexualidad y el lesbianismo. Les tomó en cuenta eso. Pero dice que les dio la oportunidad de reconocer a Dios. Les dijo Dios, miren, les doy la oportunidad que enmienden eso. Ya definitivamente habían cosas extrañas, habían inmundicias en ellos ya. Y Dios vino con ellos y les dio la oportunidad. Y les dijo Dios, dos cosas les pido yo para poderles abrir la puerta, perdonarlos y limpiarlos. Dos cosas. Que sean agradecidos y que me den gloria. Dos cosas. Pero dice la Biblia que ellos determinaron no darle gracias a Dios y no glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios los entregó a que degradaran entre sí sus propios cuerpos. Pues las mujeres
cambiaron el uso natural de la mujer y de la misma mente el hombre, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron unos con otros cometiendo atrocidades. Pero ¿qué sucedió? Que Dios les vino a demandar que lo glorificaran. ¿Y de qué manera lo iban a glorificar? Aprovechando la oportunidad que Dios les estaba ofreciendo. Entonces, glorificar a Dios no es cuando decimos cuántos dan gloria a Dios. Hemos aclarado eso, gloria a Dios. Eso no es glorificar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios es definitivamente lo que hemos estado aprendiendo. Vamos a recordar solamente uno de los textos que leímos, creo yo, el sábado pasado, donde la Biblia dice que glorificamos el nombre de Dios terminando lo que Él nos mandó hacer. ¿Se acuerda, verdad, que leímos ese texto? Que definitivamente glorificamos el nombre de Dios, hermano, aunque no dijéramos gloria a Dios. Pero si nosotros nos ocupamos en terminar la obra que Él nos mandó hacer, con eso estamos glorificando el nombre de Dios. La Biblia dice que se glorifica a Dios llevando fruto y haciendo que el fruto permanezca. Se glorifica a Dios con eso. Esos son los dos textos que solamente pudimos leer esa noche, creo yo, el sábado pasado. Pero ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a tratar de avanzar en esto para que definitivamente, si usted anota, pues definitivamente a usted le queden esos textos y un día usted pueda predicar de eso, si Dios le confirma a usted o le da testimonio a usted que es palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a Primera de Corintios. Perdone si no vamos en orden, pero así nos ponemos pilas en las escrituras, ¿verdad? Corintios, Primera de Corintios. Cuando usted lo tenga me dice amén. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 20. Por supuesto, para entender el 20, porque Dios nos va a pedir que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, reconociendo que los tales le pertenecen a Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? Vamos a introducirnos ahí. Bueno, dice acá, leamos desde el 15 para poder entender el 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, porque no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque Él dice los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Y exige Dios con una actitud y dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Hay que cuidar el cuerpo. Amén. Y hay que cuidar el espíritu. Amén. Y con eso se glorifica Aleluya.
Aunque usted no diga, gloria a Dios. Hay que cuidar el cuerpo. Dice Hebreos que el cuerpo nos lo dieron para hacer la voluntad de Dios. Dice que un día le prestamos nuestros miembros a la inmundicia para muerte. Pero ahora dice, presentémoselos a Dios. ¿Cómo? Aplaudiendo. Usando nuestra boca para cantarle a Dios. Usando nuestros pies. Ahora, oiga lo que dice ahí. ¿En qué va a pedir Dios que le glorifiquemos? Cuando usted tiene cuidado de lo que usted ve, usted glorifica a Dios. ¿Por qué? Usted está guardando sus ojos. Usted está guardando su cuerpo. Cuando usted se cuida de lo que toca o a dónde va o qué es lo que come, hermano, mire, por eso es que Dios hasta les cuidaba la dieta a los sacerdotes. Le decía a los sacerdotes que alguien en sobrepeso no podía servir como sacerdote. Dios no es responsable cuando por causa de su dieta usted no logra venir al culto. Dios no es responsable. Porque dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahí está el texto. Leímos Juan 17:4, Juan 15:8. Ahora vamos a Juan 21, verso 19. Agarre hacia atrás. ¿Le gustó ese texto que acabamos de leer o no? Bueno. ¿Qué es glorificar el nombre del Señor? Cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro espíritu. 21, 19. Y hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas de contaminar nuestro cuerpo. 21, 19. Para entender el 18 más que todo, pero para entender el 18 y el 19, no, para entender el 19 hay que entender el 18. Pero Jesús acá le está diciendo a Pedro de qué manera le iba a glorificar. ¿Sí? Acá lo vamos a leer. Fíjese pues. El Señor le dice a Pedro en el verso 18: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Cuando le está hablando de joven, le está hablando de una inmadurez espiritual, de un imperfeccionamiento espiritual. Cuando eras joven. Ahora, oiga lo que le dice. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá. Y esta es la palabra clave. Dice, y te llevará a donde tú no quieres. Dice el 19. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Oiga eso. Oiga eso. Qué palabras más interesantes, ¿eh? Hermanos, vamos nosotros siempre a donde Dios quiere. Usted sabe que no. Y déjeme decirle, este texto se nos aplica a todos. Cuando eras más joven te vestías y ibas a donde tú querías.
pero cuando seas viejo. Lo bueno es que le dijo el Señor que se iba a envejecer. Lo bueno es que el Señor le dijo que iba a terminar de madurar. Ahora yo le pregunto, ¿será que todos terminarán de madurar? No. Eso le dijo Jesús a Pedro. Y sabiendo el Señor que Pedro iba a madurar, después de que le dijo eso, le dijo, sígueme. Porque Dios sí sabía que Pedro iba a ponerse viejo. Entienda, viejo, maduro espiritualmente, obediente, sumiso. Por eso es que le dijo, vas a extender tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Porque sabe que nuestra actitud en cuanto a Dios llevarnos al cielo es que no queremos. Por eso es que nos tienen que meter el evangelio a la fuerza. Por eso es que nos tienen que estar diciendo que leamos la Biblia. Por eso es que nos tienen que estar gritando que vengamos al culto. Porque nuestra actitud es una actitud todavía de yo no quiero. Porque todavía no hemos madurado como tendríamos que madurar. ¿Y qué dice la Biblia? Y el Señor le dijo a Pedro, dan esto dándole a entender. O sea, note que no le estaba hablando de una muerte física, sino que le estaba hablando de un rendimiento total. Vas a extenderme tus manos para que yo te vista y yo te lleve al lugar que yo quiero. Porque usted sabe que uno se viste de acuerdo a donde uno va. Hermano, uno no va con corbata a la playa. Jesús le dijo a Pedro, dependiendo a dónde yo te quiera llevar, ese es el vestido que te voy a poner. Y lo único que vas a hacer cuando te pongas viejo, vas a extender tus manos, yo te voy a vestir y te voy a llevar. Note lo que le está diciendo. Todavía vas a tener voluntad propia porque no vas a querer ir, pero vas a terminar diciendo amén. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Eso no va a ser otra cosa que muerte a tu yo. Pero ¿sabes qué, Pedro? Con eso me vas a glorificar. Entonces, si Pedro glorificó al Señor, ¿será que le llegó la sentencia que Daniel le dijo a Belsasar? Usted sabe que no. Aquel que glorifica al Señor llevando mucho fruto, ¿será que va a oír la sentencia de Daniel? No. Aquel que termina aquello que Dios lo mandó a hacer, ¿será que va a oír la sentencia? No. Aquel que se ocupa de guardar su cuerpo y su espíritu, ¿será que va a oír la sentencia? Usted tiene que saber que no. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que glorificar el nombre de Dios. Ok, sigamos leyendo. Vayamos por favor a Hechos capítulo número 13. Hechos número 13. Usted sabe que Cristo antes de hacerse hombre era palabra, ¿verdad? Se le llamaba el verbo de Dios. Era palabra. Hermano, el verbo se hizo carne y ahora la carne se volvió a ser verbo. Porque nosotros ya no tenemos la carne, tenemos al verbo. Amén. Pero él sigue siendo el mismo. Así es. ¿Cuántos creen que él sigue siendo el mismo? Amén. ¿Cuántos ven a Cristo cuando leen la palabra de Dios? Él sigue siendo el mismo, hermano. A Israel se le hizo carne, pero a nosotros se nos volvió a ser verbo. Ahora, glorificar a Cristo o glorificar la palabra de Dios es glorificar a Cristo. Glorificar la palabra de Dios es glorificar a Cristo. Muy bien. Hechos capítulo 13, versículo número 48. Pero vamos a leer desde el 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron era necesario. Le estaban hablando a personas, por supuesto, ¿verdad?
Esto fue un impulso. Fue un impulso de Pablo y de Bernabé. Pero es que Dios tuvo que detener este impulso, porque Pablo comenzó a hacer maletas después de que él dijo estas cosas, y el Señor le dijo: ¿a dónde vale? Esta gente no quiere nada. Le dijo: yo me voy, deténgase. Le dijo: yo tengo mucho pueblo acá. Así es, pastor, amén. Aleluya. Porque a veces hablamos por impulsos. Así es. Y si Pablo y Bernabé hablaron por impulso, Así es. entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron que era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a la chusma. O sea, a usted y a mí. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban. ¿Y qué dice que hacían? ¿Y qué dice que hacían? ¿Y cómo glorificaban la palabra del Señor? Recibiendo la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo se glorifica la palabra de Dios? No gritando gloria a Dios. ¿Cómo se glorifica la palabra de Dios? Abriéndole el corazón a la palabra de Dios. Así es, amén. Creyendo la palabra de Dios. Así se glorifica la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aunque usted no diga gloria a Dios, pero si usted cree la palabra y recibe la palabra, usted está glorificando a Dios. Amén. Porque glorificar la palabra de Dios es glorificar a Dios. Amén. Así es. Espero yo que usted lo crea, y si usted no lo cree, su problema es mío. Vayamos a Romanos 1. Romanos 1. Qué preciosos textos, ¿verdad? Espero yo que le queden ahí. Romanos 1, 21. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Pues aunque conocían a Dios, oiga eso. Vamos a leer de quiénes está hablando. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron, dice la versión de las Américas, pero la Reina Valera dice: no le dieron gloria. ¿Ok? ¿Hay alguien que tenga la Reina Valera? No le glorificaron. ¿Cómo dice? No le glorificaron. ¿Y qué más dice? Como a Dios. Ni le dieron gracias. Sigue leyendo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sigue leyendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, hermano, ¿sabe de qué está hablando? La idolatría del hombre. La idolatría del hombre. No, mire, pues, mucha gente adorando a Pedro, a San Judas Tadeo. ¿Imágenes de qué se hicieron? Imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Lee el siguiente texto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga eso. Yo quisiera leer ahí que es el diablo el que los entregó. ¿Quién los entregó? ¿A quién les entregó Dios? A los que lo habían conocido. A los que
lo habían conocido. ¿Y qué les tomó en cuenta? Que no glorificaron el nombre de Dios ni le dieron gracias. Y una cosa llevó a otra. Porque dice, porque su necio corazón fue entenebrecido. Se endureció el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. De hombres, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Por lo tanto, pero usted ya va a ver dónde comenzó eso. Mire dónde comenzó eso. El verso 18 comienza. En el verso 18 comienza. ¿Quiere que lo leamos? Mire, cuando a usted le pregunten a qué se debe el homosexualismo, el lesbianismo, ¿qué lleva a una persona al homosexualismo y al lesbianismo? Sepa qué responder y responda con la Biblia, que lo apedreen. Porque la ira de Dios, dice el verso 18. ¿Y en qué se reveló la ira de Dios? En que lo sometió a un juicio de impureza, a un juicio de homosexualidad, de lesbianismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire lo que Dios toma en cuenta: la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Que con injusticia restringe la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Este texto se tiene que leer de esta manera también para entenderse mejor, porque lo que se necesitaba conocer acerca de Dios, Dios se los hizo conocer, porque es evidente dentro de ellos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han visto no opacadamente, sino que se han visto con toda claridad. Y no solamente se han visto con toda claridad, sino que han sido entendidos por medio de lo creado. Porque una cosa es mirar, otra cosa es entender. Dice que no vieron opacadamente. No, dice, ¿cómo lo vieron? Claramente. Hermano, Dios necesita hacerte ver claramente la salvación. Dice, vieron las cosas que se necesitaban conocer de Dios, las vieron claramente, siendo entendidas por medio de lo creado. Por lo tanto, dice, no tienen excusa. Lo que está diciendo Dios es: si yo les hubiera mostrado mi salvación opacadamente, yo los excusara. Si no se los hubiese hecho entender, yo los excusara. Pero oiga lo que dice: por lo tanto, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Oiga, hermano, mire cómo se hace vano uno. Si no lo hace vano el diablo a uno, hermano. ¿Quién lo hace vano a uno? Razonar a Dios. ¿Y por qué haces así? ¿En qué se hicieron vanos? En sus razonamientos. ¿Razonamientos a quién? Razonamientos a Dios. ¿Por qué haces así? Que no sé qué, que yo pienso que eso saldría mejor así, y a Dios. Se hicieron vanos en su razonamiento. Oiga lo que dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, primera caída, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
Otro error que cometieron: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuánto evangélico hoy en día no está cambiando la verdad de Dios por la mentira? Por eso es que el homosexualismo lleva, oiga hermano, lleva una velocidad. ¿Y sabe quiénes son la mayoría de los que se están volviendo homosexuales? Gente que fue evangélica. ¿Saben por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué dice? Por la mentira. Oiga lo que dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura. Mire cómo está a la luz del día la idolatría. Hermano, ¿cómo puede negar la gente la idolatría? Oiga lo que dice: y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Hermano, déjeme decirle, María es una criatura. Lo digo en video, María es una criatura, no es un creador. ¿Y qué están adorando? La criatura en vez del creador. ¿Cómo cambiaron la verdad de Dios? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura. Pedro es una criatura, Judas Tadeo es una criatura, María es una criatura. Al que le pongan enfrente a usted, solamente hay un creador de los cielos y de la tierra, que se llama Cristo Jesús. Todos los demás somos criaturas. Hermano, el católico todavía sigue pidiéndole a Dios que salve a María. ¿Es verdad? Hermano, oiga sus rezos: Dios te salve María. Bueno, ¿cómo me puede salvar a mí alguien que todavía no está salvo, pues? Es que hay que usar la cabeza, hermano. No hay que usar la Biblia, hay que usar la cabeza muchas veces. No la Biblia, la cabeza. Y no estoy bravo. Y adoraron a la criatura en vez del creador, dice, quien es bendito por los siglos de los siglos. Oiga, segunda caída por causa de lo que hicieron en el verso 25. La caída del verso 24 es a causa de lo que hicieron del 21 en adelante. La caída del verso 26 es a causa del 25. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, mire el lesbianismo, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Les da otra oportunidad. Dios, oiga, a estas alturas, Dios todavía da oportunidad. Alguien me preguntó, porque me vio leyendo la Biblia. Estaba en la computadora, me senté a leer Biblia ahí en el Starbucks, y la otra persona que estaba ahí era una persona homosexual y me dijo: ¿tú eres evangélico? Sí, digo, ¿cómo no? Soy evangélico. ¿Cuál es tu opinión de un homosexual? Y le dije: mi opinión es que mientras Dios no le haya cerrado la puerta, tiene oportunidad de arrepentirse y Dios puede limpiarlo. Me dijo: primer evangélico que yo oigo que no los condena. Le dije: hay oportunidad. Hay oportunidad. Y pueden ser lavados, hermano, con la sangre preciosa de Cristo, pero tienen que arrepentirse de su pecado. Oiga lo que dice el verso 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, o sea que todavía vino a esas alturas de degradación, todavía vino Dios y les dijo: ¿me quieren reconocer? Ellos dijeron no. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mire lo que llevan adentro, pues. Mire lo que llevan adentro. Hermano,
Esto va dentro de personas así. Léalo en la casa usted. O lo leemos para que quede en YouTube. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y desobedientes a los padres. Esos son los diplomas que llevan por dentro. Pero a pesar de eso, si Dios no les ha cerrado la puerta, Dios los puede perdonar. Así es, amén. Y Dios los puede limpiar. Amén, así es. Pero tienen que venir a lavarse en la sangre de Cristo. Ya. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Así es. ¿Cuántos creen eso? Amén, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Precioso, precioso. ¿Y dónde comienza todo? Que dice que no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Oiga, hermano, la importancia de ser agradecido con Dios. Amén. Romanos 8. Romanos 8, 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y si hijos, leamos el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero no va a decir gloria a Dios todavía, deténgase. Deténgase. ¿Qué dice? Si en verdad padecemos con Él. Y si padecemos con Él, ¿qué va a pasar? Dice que vamos a ser glorificados juntamente. ¿Cómo glorificamos a Dios? Padeciendo con Él. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Pero así como Cristo padeció, Gloria a Dios. Amén. Gracias. ¿sabe qué le quita el resultado, el fruto a un sufrimiento? Eso me lo acaba de decir Dios a mí. Oiga esto, abra sus oídos y si quiere acéptelo, si no, mira a ver qué hace con eso. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Qué le quita el resultado, el fruto a tu sufrimiento? Que abra la boca. ¿Sabe por qué él no perdió ese galardón? Porque como cordero fue llevado al matadero. Así es. Y como ovejas delante de los que lo trasquilaban, no abrió. Por eso yo le dije a usted, y yo no lo leí en un libro, yo lo viví. Yo no saqué nada de defenderme. Absolutamente nada. ¿Sabe qué me quedó? La leñaseada que llevé. Sí, No me quedó nada. así es. ¿Por qué? Ajá. Abrí la boca. Amén. Hace 2 días lo entendí.
y le exigí a Dios fruto de mi sufrimiento. Y me dijo Dios que no había. En mi cama, horas de la madrugada. Mamá, no me van a quitar la mujer. Todavía me dan ganas de llorar porque lloré. Lloré en mi cama. Y lo peor que soy, ¿qué fue lo único que me quedó? Yo no leí eso en libros, yo lo viví. Porque qué fácil es enseñar lo que uno lee en libros, experiencia de otros. Oh, pero cuando tú mismo fuiste el que te quebraste la cara, le puedes decir con toda claridad al otro, no te vayas por ahí porque no, ahí no hay nada. Romanos 15:6. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 1. Si no terminamos de leer, yo hoy sí le doy los textos porque no voy a volver a tocar este tema otra vez. ¿Ya lo tiene? Así que nosotros los que somos fuertes debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire cómo se glorifica a Dios. Ya va a ver a dónde vamos. Cada uno de nosotros se agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una actitud, no es un grito. No es gloria a Dios, no. Es una actitud. 2 Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13. Todavía tenemos unos minutos. Dice acá, está hablando de glorificar a Dios, obedeciendo a Dios, contribuyendo para las necesidades de otros. ¿Ok? No podemos leer mucho texto, pero si usted se va adelante o atrás, usted se va a dar cuenta que de lo que Pablo está enseñando es acerca de la responsabilidad que tenemos de ver por las necesidades económicas de otros. O sea, lo que está diciendo es, si Dios te dice que des para una necesidad, tienes que dar. ¿Ok? Bueno, leamos el 13 nada más. Por la prueba dada por esta... Leamos el 12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia. ¿Cómo se glorifica a Dios? Obedeciendo. Por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Vayamos, dice acá, vayamos a Gálatas. Vayamos a Gálatas 1:24. Ahí corre unas páginas.
¿Sabe cómo se glorifica a Dios? Teniendo testimonio de que uno es diferente. De que uno ya no es el mismo maleante de antes. ¿Quién fue Pablo? Oh, hermano, Pablo arrastró cristianos, Pablo mató cristianos. Pero alguien léame el 24. Ah, no, el 24 no. El 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El 24. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Saben cuándo la gente va a glorificar a Dios? Cuando nosotros digamos, esto fue y esto soy. Oiga lo que dice el verso 23, qué precioso. Sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Y qué dice que hacían? Glorificaban a Dios por causa de mí. Segunda Tesalonicenses 3:1. Nos quedan 3 textos y creo que tenemos el tiempo para leerlos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. Verso número 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea ¿qué? Y sea ¿qué? Así como sucedió también. Entonces, lleguemos a un punto. Yo le hago una pregunta. ¿Fue glorificada en usted la palabra de Dios? Piense antes de responder. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en usted? Porque si la palabra de Dios ha hecho cambios de los cuales no da testimonio usted, sino que otros, entonces la palabra de Dios fue glorificada en usted. Porque habría que explicar qué significa que la palabra de Dios sea glorificada en mí. Oiga lo que dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Claro, ¿de quién estamos leyendo acá? De la iglesia del arrebatamiento, tesalonicenses. La iglesia que lo único que estaba haciendo era esperando a Jesucristo su Hijo, dice 1 Tesalonicenses 1:10, quien nos libra de la ira. ¿Saben cuándo vamos a dar testimonio que la palabra de Dios fue glorificada? Cuando la trompeta suene y lo único que nos hizo levantarnos fue la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios fue glorificada. Pero antes tiene que haber evidencia. No de qué testifica usted, qué testifican los demás. El abuelo decía, cuando queramos oír el testimonio del hermano, hay que pasar a la hermana, decía. Eso decía el doctor. Cuando quieran saber cómo se comporta él, no hay que pasarlo a él, hay que pasarla a ella. Y viceversa. Y cuando queramos recibir el testimonio de los dos, hay que pasar a los hijos, decía. Porque uno, hermano, ¿cómo habla uno bien bonito de uno? ¿Verdad? Así es. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo número 12, vamos a ver qué dice ahí. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 12.
Leamos desde el 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones. Aquí comenzamos a glorificar a Dios, ¿no? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué golpean las pasiones carnales? ¿Qué golpean las pasiones carnales? No el cuerpo. No, al contrario, el cuerpo se deleita. ¿Qué golpean? Alguien me hacía una pregunta y me decía, pastor, ¿por qué es mala la música del mundo? Y yo le decía, mira, a mí no me gusta cuando es una pregunta que necesita una respuesta por lo menos de 5 minutos. No me gusta andar diciendo eso es malo, 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 y no dar una. Pero yo le decía a esta persona, seguime con la cosa, por favor. Yo le decía a esta persona, no es lo mismo que tú recibas un golpe en esta parte de tu brazo que lo recibas en tu nariz. Yo te puedo dar la misma magnitud de golpe. No va a dejar de dolerte. Pero yo le decía, lo que tú tienes que saber es qué parte de tu cuerpo o qué parte de tu ser tú estás golpeando. ¿Qué golpeas cuando oyes música? ¿Golpeas el espíritu, golpeas el alma o golpeas el cuerpo? Oh my God, eso no había pensado en eso. Yo sé. Y yo le decía, no es el mismo golpe. Porque puede ser que para el oído sea un golpe aquí, ¿ven? Pero ¿qué tal si ese golpe va a una parte muy sensible del cuerpo? Entonces tú tienes que saber a dónde va cada cosa que tú le metes al cuerpo. ¿A dónde van los golpes de las pasiones carnales? Pero es que tenemos un alma en convulsión. Así es. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? El día que Dios determine visitarnos. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es portarnos bien con lo de afuera y deje que la gente de afuera le considere sus buenas obras. No evangelicemos más con la boca que con lo que somos. Deje que la gente considere sus buenas obras. Que si es de Dios, Dios lo va a visitar o Dios la va a visitar. Y en el día de la visitación dice, ¿qué va a hacer esa persona? Va a glorificar el nombre Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos nosotros a Dios? Guardando entre los gentiles una conducta irreprochable. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, no, si esto no es solamente gloria. Amén. Hoy usted se dio cuenta que no es así nomás. Gloria a Dios. Último texto, y con esto me despido. Primera de Pedro 4, verso 16. ¿Ya lo tiene? Pero si alguno sufre como cristiano,
Pero si alguno sufre como cristiano, ¿qué dice que tiene que hacer? No avergonzarse, sino como tal, cuando usted, a pesar de los sufrimientos que le trae el mundo, usted mantiene su convicción, ¿qué está haciendo? Si usted no se avergüenza de que le llamen aleluya, de que le llamen fanático, si usted no se avergüenza de sufrir, ¿qué dice que usted hace? Sin abrir la boca, sin decir gloria. ¿Qué dice que usted está haciendo? Glorificando el nombre del Señor. ¿Sabe que yo estos mis cuadernitos los aguardo? Cuando termino de escribir un libro lo aguardo, porque son mensajes que ahí quedan. Amén, hermano. ¿Qué es glorificar a Dios entonces? ¿Será importante glorificar a Dios? Hay que preguntarle a Belsasar. Así es. Daniel le dijo: hoy te cortan. ¿Por qué? Porque no has glorificado el nombre de Dios. ¿Por qué murió engusanado Herodes? Porque cuando oyó palabras hermosas no le dio la gloria a Dios. Dice que la gente le gritó voz de Dios y no de hombres, y se la creyó. En ese momento dice que un ángel lo tocó y murió de pie engusanado. Como dice el corito, ¿verdad? A Dios sea la gloria. ¿Usted le puede dar una ofrenda de aplauso? Denle gloria a Dios y glorifique a Dios con su ofrenda de aplauso. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra. Les recuerdo que no se le olvide la rifa de las carteras. Póngase de pie. Y hay que pedirle a Dios que nos auxilie en esto, ¿verdad? Porque necesitamos ayuda. Levante sus manitas. Faltan 5 minutos para las 10. Levante sus manos. Sin palabra alguna, glorifique el nombre de Dios. Con una actitud reverente, con una actitud de gratitud, porque dice que el Señor les tomó en cuenta que no glorificaron su nombre y que tampoco le dieron gracias. Dele gracias. Por favor, traiga algo a su mente por lo que usted está agradeciendo. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por algo. Llena su boca de gratitud. Llena su boca de gratitud. Cumplamos la palabra esta noche. Dele gracias. Dile gracias por mis hijos. Aunque si quieres comenzar por lo mejor, dile gracias por Cristo. Dile gracias por Cristo Jesús. Dile gracias por su salvación. Dile gracias por su sangre rociada. Dile gracias por tu espíritu. Dile gracias por tu paciencia, por su gracia, por su amor, por su fidelidad, por su tolerancia, por su longanimidad, por su benignidad, por su bondad. Dele gracias a Él. Dele gracias por la palabra. Dele gracias por el culto, porque el culto no le pertenecía a usted. Los pactos no le pertenecían a usted. Las promesas no le pertenecían, no nos pertenecían a nosotros. Cristo no nos pertenecía a nosotros. Pero la Biblia dice que cuando no teníamos nada, ahora todo es vuestro. Ahora todo es vuestro. Dele gracias. ¿Por qué le cuesta sacar gratitud de su boca? Aleluya, dile gracias.
Dile gracias por mi casa. Dile gracias por haberme dado un lugar donde pueda estar tranquilo. Dile gracias. Gracias porque todavía vivo un evangelio con mucha libertad. Dile gracias porque me hiciste vivir en estos tiempos donde hay tanta abundancia para poder aprender de ti. Pero dele gracias. Pero dele gracias. Pero dele gracias porque hay que darle gracias. Dile gracias. Todo lo que soy, todo lo que soy, te lo debo a ti. Dile. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Aleluya. Maravilloso, 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 maravilloso. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta sus manos. Levanta sus manos. Aleluya. Al estar ante ti, yo puedo contemplar la grandeza de tu amor y tu fidelidad. Dígalo. Al estar ante ti, podemos contemplar la grandeza de tu amor y tu fidelidad. Porque aunque débil soy, puedo acercarme a ti por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, de todo corazón. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, de todo corazón. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, de todo corazón. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, de todo corazón. Pero de todo corazón, tiene que ser de todo corazón. Gracias, Señor, de todo corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dígame. Amén. Si usted está agradecido, dígame. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Creo que hay alimentos, si no me equivoco.